La arqueología, a lo largo de los años, ha sido una herramienta fundamental para desenterrar los secretos de civilizaciones que, de otro modo, quedarían perdidas en el tiempo. No obstante, algunas de las revelaciones más sorprendentes han ocurrido de manera casual, en excavaciones que no tenían como objetivo principal descubrir tesoros o restos arqueológicos. Estos hallazgos, fruto del azar o de proyectos de construcción, han arrojado luz sobre antiguas culturas, personas y modos de vida que habían quedado enterrados por los caprichos de la naturaleza y el paso del tiempo. Desde momias increíblemente preservadas hasta tesoros medievales ocultos por siglos, estos descubrimientos nos transportan a épocas remotas y nos permiten conectar con aquellos que vivieron miles de años antes que nosotros. Cada hallazgo no solo es un vestigio físico, sino una historia por contar, un testimonio silencioso de vidas pasadas y civilizaciones olvidadas. A lo largo de este recorrido, exploraremos 10 de los descubrimientos más sorprendentes realizados mientras se excavaba, hallazgos que destacan no solo por su rareza, sino por el profundo misterio y fascinación que los rodea. Cada uno de estos descubrimientos, a su manera, nos invita a adentrarnos en la historia, despertando la curiosidad y el asombro en quienes los estudian y en aquellos que los escuchan. 1. La momia de 700 años bajo una carretera en China. En el año 2011, durante la ampliación de una carretera en la ciudad de Tao, en China, un grupo de trabajadores de la construcción se topó con un hallazgo que cambiaría la historia de la región: los restos perfectamente conservados de una mujer enterrada hace más de 700 años. Lo que hizo este descubrimiento tan extraordinario fue el asombroso estado de preservación de la momia, que aún mostraba su piel, cabello y pestañas en una condición tan perfecta que parecía haber fallecido recientemente, a pesar de los siglos transcurridos. Los arqueólogos que llegaron al lugar para investigar rápidamente determinaron que los restos pertenecían a la dinastía Ming, 1368 a 1644, un periodo de gran esplendor cultural en China. La riqueza del entierro, junto con el estado de conservación, sugiere que esta mujer probablemente ocupaba un lugar de alto estatus dentro de la sociedad Ming. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la vida y muerte durante la dinastía, sino también sobre los rituales funerarios que desempeñaban un papel crucial en las creencias de la época. Para los chinos de la antigüedad, la preservación del cuerpo era un elemento fundamental de su cosmovisión sobre la vida después de la muerte, asegurando así que el alma del fallecido pudiera trascender adecuadamente al otro mundo. Además del cuerpo en sí, el sitio también ofreció una rica variedad de artefactos funerarios que incluían ornamentos y objetos personales, todos ellos diseñados para acompañar a la difunta en su viaje a la otra vida. Este hallazgo proporciona una ventana única a las prácticas funerarias de la China antigua y subraya la increíble habilidad de las técnicas de embalsamamiento de la época, que lograron preservar a esta mujer a través de los siglos, brindando a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar y comprender los secretos que guarda el pasado. Este descubrimiento también abrió nuevas líneas de investigación para entender mejor la vida de las élites durante la dinastía Ming, ya que permitió un análisis detallado de cómo estas figuras poderosas se preparaban para la eternidad, asegurando que sus restos fueran tratados con el máximo respeto y que su legado perdurara en el tiempo. 2. La mansión anglosajona del siglo XIII en Inglaterra. Durante una excavación en la localidad de Chelmsford, Inglaterra, los arqueólogos hicieron un hallazgo extraordinario: los restos de una mansión anglosajona que databa del siglo XIII. Lo que comenzó como una excavación rutinaria para una construcción terminó revelando una de las estructuras más imponentes de la época medieval inglesa. La mansión, que medía más de 40 pies de largo, también contaba con un anexo oriental, lo que sugiere que fue habitada por una familia de alto rango o de gran influencia en la sociedad anglosajona de ese tiempo. Lo que más sorprendió a los arqueólogos fue el estado en el que se encontraba la estructura, prácticamente congelada en el tiempo. Los postes de tierra que sostenían las paredes, así como las tejas de roble que cubrían el techo, aún conservaban parte de su forma original, brindando una visión invaluable de las técnicas de construcción medievales. Esta mansión no solo era una vivienda, sino también un testimonio del estatus y poder de quienes la habitaron, posiblemente nobles locales o terratenientes anglosajones. Las evidencias encontradas, como fragmentos de cerámica, herramientas domésticas y otros artefactos cotidianos, proporcionan una visión íntima de la vida en esa época. Los arqueólogos creen que la mansión también pudo haber servido como centro administrativo o de reunión para la comunidad local, dado su tamaño y disposición. Las viviendas de esta naturaleza eran más que simples residencias, eran centros de poder donde se tomaban decisiones importantes y se administraban las tierras circundantes. Este hallazgo es particularmente significativo debido a que ocurrió en un periodo crucial en la historia de Inglaterra, marcado por la transición entre el control anglosajón y las influencias normandas que siguieron a la conquista de Guillermo el Conquistador en 1066. Durante el siglo XIII, la Inglaterra medieval estaba en un estado de cambio constante.
Las tensiones entre la nobleza anglosajona y los normandos, junto con el desarrollo de nuevas estructuras sociales, moldearon profundamente el país. Esta mansión es un reflejo de ese conflicto y transición, donde las tradiciones anglosajonas aún persistían, pero se veían influenciadas por la cultura normanda. La mansión también nos ofrece pistas sobre las costumbres diarias de las élites medievales, cómo organizaban sus hogares, almacenaban sus provisiones y las actividades que se llevaban a cabo en un día común. El descubrimiento de objetos personales, como utensilios de cocina, herramientas y fragmentos de vasijas de cerámica, permite a los arqueólogos reconstruir con mayor detalle la vida en esta residencia, desde las comidas hasta los encuentros sociales. Además, los arqueólogos encontraron pruebas de comercio, como piezas de cerámica que no eran de origen local, lo que indica que los habitantes de esta mansión mantenían conexiones comerciales con otras regiones, tal vez incluso con el continente europeo. Esto sugiere que esta familia no solo tenía poder en su comunidad local, sino también acceso a bienes importados, lo que refleja su posición privilegiada en la sociedad. En conclusión, el hallazgo de esta mansión anglosajona ofrece una ventana fascinante al pasado, revelando cómo vivían y prosperaban las élites de la época en medio de los conflictos y cambios que caracterizaron la Inglaterra medieval. 3. El cementerio afroamericano oculto en Manhattan. En 1991, uno de los hallazgos más conmovedores y significativos de la historia moderna de Estados Unidos tuvo lugar en el corazón de Manhattan, Nueva York. Durante la excavación para la construcción de un nuevo edificio cerca del Ayuntamiento de Nueva York, los trabajadores se toparon con un descubrimiento impactante: los restos de más de 15,000 afroamericanos enterrados bajo la ciudad. Entre ellos se encontraban tanto personas esclavizadas como afroamericanos libres, cuyos cuerpos habían sido sepultados en este cementerio olvidado, que databa de los siglos XVII y XVIII. Este hallazgo reveló una faceta oscura y dolorosa de la historia de Nueva York, que había quedado oculta bajo las capas del tiempo y el desarrollo urbano. El cementerio, ubicado en lo que ahora es el bullicioso centro de Manhattan, fue utilizado entre 1630 y 1795, en una época en la que la esclavitud era una realidad cotidiana en las colonias norteamericanas. Aunque a menudo se asocia la esclavitud con los estados del sur, este descubrimiento resaltó el papel crucial de Nueva York en el comercio de esclavos. Durante los siglos XVII y XVIII, Nueva York era un centro económico en crecimiento, y gran parte de esa riqueza fue construida sobre las espaldas de hombres, mujeres y niños afroamericanos esclavizados. El 95% de la población afroamericana en Nueva York durante ese periodo estaba compuesta por esclavos, y muchos de ellos trabajaron en la construcción y el desarrollo de la ciudad que conocemos hoy. Este descubrimiento también arrojó luz sobre la segregación y discriminación incluso después de la muerte. Los esclavos y afroamericanos libres fueron enterrados fuera de los límites de la ciudad, en áreas destinadas exclusivamente a las minorías, lejos de los cementerios oficiales que eran reservados para los blancos. A lo largo de los siglos, la expansión urbana cubrió este lugar sagrado, literalmente sepultando en el olvido las historias de miles de personas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad, pero que nunca fueron reconocidas ni conmemoradas adecuadamente. 4. El tesoro medieval en Austria. En un hallazgo digno de un cuento de hadas, un hombre en Austria descubrió un tesoro medieval mientras excavaba en su jardín para construir un estanque. Lo que comenzó como un proyecto doméstico rutinario se convirtió en una de las mayores sorpresas arqueológicas de la región. Durante la excavación, el hombre se topó con una caja antigua que contenía una impresionante colección de joyas del siglo XVI. Al abrirla, encontró anillos, broches, hebillas y otras piezas doradas, muchas de las cuales estaban incrustadas con perlas y piedras preciosas, todo cuidadosamente oculto durante más de 500 años. Este tesoro, que permaneció enterrado durante siglos, ha sido calificado como uno de los hallazgos más significativos de la Edad Media en Austria. Los arqueólogos que investigaron el descubrimiento creen que el dueño original del tesoro probablemente lo enterró para proteger sus pertenencias de saqueos o durante épocas de invasiones. En el siglo XVI, Europa estaba sumida en un periodo de constante conflicto, marcado por guerras, rebeliones y cambios políticos, lo que habría motivado a muchas personas a esconder sus riquezas para evitar que cayeran en manos de invasores o saqueadores. Entre los objetos encontrados se destacan piezas de orfebrería dorada, delicadamente trabajadas con intrincados diseños que reflejan la maestría artesanal de la época. La presencia de perlas, corales fosilizados y piedras preciosas también revela que el dueño del tesoro debía pertenecer a una familia adinerada y con conexiones comerciales, ya que muchos de estos materiales no eran accesibles para la población común y, en algunos casos, provenían de regiones lejanas. Esto sugiere que la persona que ocultó estas joyas tenía acceso a rutas comerciales internacionales, lo que refuerza la idea de que pertenecía a una clase social alta. El hallazgo de este tesoro no solo tiene un valor económico incalculable, sino que también proporciona una visión detallada de la vida en la Europa medieval.
Cada objeto recuperado cuenta una historia. Los anillos y broches, por ejemplo, eran más que simples adornos. Muchos de ellos servían como símbolos de estatus o representaban alianzas políticas y matrimonios estratégicos. Las hebillas de cinturón, por su parte, eran elementos decorativos que reflejaban la moda de la época, mientras que las piezas doradas demuestran el acceso a metales preciosos que solo unos pocos privilegiados podían poseer. 5. El fósil de mamut lanudo en Texas. En 2014, una familia en Texas, mientras realizaba una excavación en el terreno de su negocio, tropezó con un hallazgo increíblemente monumental: los fósiles casi completos de un mamut lanudo, enterrados por más de 60,000 años. Este descubrimiento fue completamente inesperado, transformando un proyecto de construcción común en un evento histórico que capturó la atención de científicos y paleontólogos de todo el mundo. El mamut, uno de los mejor conservados jamás encontrados en los Estados Unidos, incluía un colmillo de más de 6 pies de largo, junto con una gran parte de su esqueleto, lo que permitió a los investigadores estudiar en detalle uno de los animales prehistóricos más emblemáticos de la megafauna. El mamut lanudo, un antepasado de los elefantes modernos, habitó gran parte del hemisferio norte durante la última edad de hielo, adaptándose al frío extremo con su grueso pelaje y capas de grasa. La familia que realizó el descubrimiento, tras darse cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado, se puso en contacto con paleontólogos del Museo de Historia Natural de Perot, quienes rápidamente acudieron al sitio para investigar y preservar los restos. Gracias a la minuciosidad del hallazgo y al perfecto estado de conservación del esqueleto, los científicos pudieron analizar a fondo este ejemplar, lo que brindó una oportunidad única para comprender mejor a estas majestuosas criaturas que desaparecieron hace miles de años. El esqueleto, sorprendentemente completo, proporcionó a los investigadores información invaluable sobre la fisiología y el comportamiento del mamut lanudo. Por ejemplo, el tamaño del mamut descubierto, de unos 9 pies de altura, más pequeño que otros especímenes conocidos, sugiere que era un ejemplar juvenil o hembra, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar las diferencias de género y edad en estas criaturas prehistóricas. Los colmillos, especialmente largos y curvados, también ofrecieron pistas sobre su alimentación y hábitos, ya que estos gigantes herbívoros utilizaban sus colmillos no solo para defensa, sino también para excavar en la nieve en busca de vegetación. Además de la importancia anatómica del descubrimiento, los paleontólogos también se centraron en la pregunta del por qué y cómo este mamut terminó enterrado en ese lugar. Basándose en el análisis del terreno y los fósiles, los científicos creen que el mamut probablemente murió después de caer o quedar atrapado en una pendiente o zona fangosa. Las fracturas en los huesos sugieren que pudo haber caído desde una altura considerable, lo que habría resultado en su muerte. El análisis del suelo circundante y la disposición de los restos sugieren que el mamut fue enterrado rápidamente bajo una gruesa capa de sedimentos, lo que contribuyó a la excelente preservación de los huesos durante milenios. 6. Avión de combate enterrado en Ucrania. En un bosque cercano a Kiev, Ucrania, un sorprendente hallazgo sacó a la luz una historia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. En 2021, los arqueólogos e historiadores encontraron los restos de un avión de combate británico Hawke Hurricane, que había desaparecido misteriosamente durante más de 80 años. Lo que más intrigó a los investigadores no fue solo la ubicación remota del hallazgo, sino el extraordinario estado en que se encontraba. El avión había sido desmantelado y enterrado deliberadamente, lo que generó una serie de preguntas sobre su destino y el contexto en el que fue ocultado. El Hawke Hurricane fue uno de los aviones clave para las fuerzas británicas durante la guerra. En este caso particular, el avión había sido enviado a la Unión Soviética como parte del acuerdo de préstamo y arriendo establecido entre los aliados, que permitió que Estados Unidos y Gran Bretaña enviaran suministros militares a los soviéticos para ayudar en su lucha contra la Alemania nazi. Sin embargo, lo que resulta fascinante de este descubrimiento es la razón detrás del enterramiento del avión. Los expertos creen que el desmantelamiento intencional fue una medida estratégica tomada por las autoridades soviéticas para evitar el pago a los aliados por el avión, que debían ser devueltos o pagados al final del conflicto si no eran destruidos en combate. Este tipo de maniobras era más común de lo que se cree, y el caso del avión encontrado en Ucrania es un ejemplo claro de las estrategias poco convencionales empleadas durante el conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue una época de alianzas complejas y acuerdos financieros igualmente intrincados, y a medida que avanzaba la guerra, las tensiones económicas entre las naciones aliadas se intensificaban. El acuerdo de préstamo y arriendo, si bien fue esencial para asegurar la victoria aliada, también creó obligaciones financieras que muchos países trataron de evitar al final del conflicto. En el caso de la Unión Soviética, desmantelar y enterrar aviones fue una forma de eludir esas responsabilidades sin tener que devolver las aeronaves en buen estado. 7. El templo perdido del rey Ptolomeo IV en Egipto. En el año 2019, en la ciudad egipcia de Tama, un pequeño poblado en el Alto Egipto, sucedió un hallazgo sorprendente e inesperado.
Mientras trabajadores locales realizaban labores para la instalación de nuevas líneas de alcantarillado, se toparon con algo que ni en sus sueños más salvajes habrían imaginado: los restos del templo perdido del rey Ptolomeo IV, un importante soberano de la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto entre los años 221 y 204 a.C. Durante siglos, este templo había permanecido oculto bajo las arenas del desierto, fuera del alcance de arqueólogos e historiadores. La arena, que durante milenios ha envuelto y conservado innumerables secretos del antiguo Egipto, fue en este caso la guardiana silenciosa de una obra monumental que había caído en el olvido. Ptolomeo IV fue un gobernante que, aunque su reinado fue turbulento, dejó tras de sí un legado arquitectónico significativo, del cual este templo es una muestra palpable. Al explorar el sitio, los arqueólogos encontraron que las paredes del templo estaban decoradas con intrincadas tallas que representaban al dios Api, una de las deidades más veneradas del antiguo Egipto. Api, el dios de la fertilidad y las inundaciones del Nilo, simbolizaba la abundancia y la vida misma para la civilización egipcia, ya que las crecidas anuales del río aseguraban la fertilidad de las tierras agrícolas y el sustento de la población. Este hallazgo arqueológico ha reavivado el interés por los tesoros perdidos del antiguo Egipto, y es un recordatorio de los misterios no resueltos que aún pueden estar enterrados bajo el vasto paisaje del país. Además, pone en evidencia el legado monumental de una civilización que, miles de años después, sigue sorprendiendo al mundo con sus avanzados conocimientos en arquitectura, religión y arte. El templo de Ptolomeo IV es una pieza más del enigmático rompecabezas que constituye la rica historia egipcia, y un tributo a la pervivencia de su majestuosa herencia cultural. 8. La Iglesia bizantina en Israel. En el año 2015, durante los trabajos de ampliación de una carretera entre las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, en Israel, los trabajadores de la construcción se toparon con un hallazgo arqueológico fascinante: los restos de una antigua iglesia bizantina que databa del siglo V después de Cristo. Este inesperado descubrimiento no solo reveló una estructura religiosa significativa de la era bizantina, sino que también arrojó nueva luz sobre el legado del cristianismo primitivo en la región del Mediterráneo oriental. La iglesia, de gran envergadura, estaba adornada con un suelo compuesto por delicados mosaicos blancos, una característica artística muy representativa de la época bizantina, cuando los mosaicos no solo eran decorativos, sino también una forma simbólica de representar la espiritualidad y el poder de la fe cristiana. Además, los arqueólogos encontraron una fuente bautismal con una forma distintiva de trébol de 4 hojas, un diseño simbólico que quizás representaba la cruz y reflejaba la centralidad del bautismo en las prácticas litúrgicas del cristianismo temprano. Durante la excavación, también se hallaron varios objetos de uso cotidiano y ritual que brindan más detalles sobre la vida en la iglesia y su importancia como un centro religioso de la comunidad local. Entre estos artefactos se encontraron lámparas de aceite, utilizadas probablemente en las ceremonias y misas que iluminaban los espacios sagrados, anillos, que posiblemente pertenecieron a los líderes religiosos o a fieles devotos, y fragmentos de vasijas de vidrio, algunas de las cuales pudieron haber contenido vino o aceite utilizados en los rituales. El descubrimiento de esta iglesia bizantina es un testimonio de la grandeza y expansión del Imperio bizantino en su apogeo, cuando Jerusalén y sus alrededores formaban parte de este vasto imperio cristiano. Durante esta época, el cristianismo experimentaba una profunda transformación, pasando de ser una fe perseguida en sus primeros siglos a convertirse en la religión dominante en el imperio, lo que llevó a la construcción de iglesias, monasterios y otros edificios religiosos por toda la región. Este hallazgo también proporciona a los arqueólogos y estudiosos de la historia más detalles sobre cómo el cristianismo se expandió y arraigó en el Mediterráneo oriental durante los primeros siglos de su desarrollo. Además, la iglesia sirve como una ventana al pasado, revelando cómo las comunidades cristianas vivían, adoraban y celebraban su fe en un periodo marcado por profundas transformaciones religiosas y políticas. 9. Bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín. En abril de 2018, en Berlín, Alemania, trabajadores de la construcción se toparon con un hallazgo inesperado y potencialmente peligroso mientras realizaban excavaciones en un concurrido distrito de la ciudad: una enorme bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, enterrada profundamente bajo tierra durante más de 7 décadas. La bomba, de origen británico y con un peso aproximado de 1,100 libras, 500 kilogramos, representaba una amenaza significativa para la seguridad pública, lo que desencadenó una operación de emergencia que involucró tanto a equipos de desactivación de explosivos como a las autoridades locales. Este tipo de descubrimientos, aunque impactantes, no son del todo raros en Europa, y en particular en ciudades como Berlín, que sufrieron intensos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Berlín, como capital del Tercer Reich, fue un objetivo clave para las fuerzas aliadas, y entre 1940 y 1945 fue escenario de masivos ataques aéreos que dejaron miles de toneladas de bombas diseminadas por toda la ciudad. Se estima que una fracción considerable de las bombas lanzadas nunca llegó a explotar,
quedando ocultas bajo los escombros y capas de desarrollo urbano, hasta que obras de infraestructura las traen nuevamente a la luz. La bomba hallada en 2018 forzó la evacuación de aproximadamente 10,000 personas en el área circundante. Este tipo de procedimientos de evacuación son estándar en Alemania cada vez que se encuentra un explosivo de este tipo, dado el alto riesgo de detonación involuntaria. Durante varias horas, las actividades en una de las ciudades más activas de Europa se detuvieron por completo. Trenes, tráfico y comercios cerraron, mientras los expertos en explosivos llevaban a cabo una operación delicada para desactivar el dispositivo. Este incidente no solo es un recordatorio de los devastadores efectos de la guerra, sino también de las cicatrices duraderas que ha dejado en las ciudades europeas. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, su legado continúa manifestándose de manera tangible en la forma de bombas no detonadas, que todavía representan un peligro para las comunidades modernas. Los expertos calculan que en Alemania aún hay decenas de miles de bombas sin explotar escondidas bajo el suelo, y las autoridades desactivan entre 1,500 y 2,000 artefactos cada año. El hallazgo de esta bomba en Berlín en 2018 subraya la necesidad constante de vigilancia y precaución en áreas que fueron fuertemente bombardeadas durante el conflicto. La desactivación exitosa de este explosivo fue una operación que evitó una potencial tragedia, pero también sirvió como un recordatorio del devastador impacto de la guerra sobre las ciudades y sus habitantes, un legado que, décadas después, sigue afectando la vida cotidiana en la Alemania moderna 9. El Ferrari Dino, diseñado por la prestigiosa casa italiana Ferrari en la década de los 70, es un vehículo altamente deseado por coleccionistas debido a su escasez y su particular historia dentro de la línea de autos de la marca. Al ser desenterrado, el auto estaba cubierto de tierra, pero sorprendentemente bien conservado para haber estado sepultado por tanto tiempo. Aunque el Ferrari sufrió daños menores debido a la humedad y las condiciones bajo tierra, la estructura general del automóvil permanecía en buen estado. Posteriormente, el vehículo fue sometido a un proceso de restauración, y tras volver a su esplendor original, se convirtió en una pieza de colección aún más codiciada, no solo por su valor material sino también por la historia extraordinaria detrás de su recuperación. El Ferrari Dino enterrado en Los Ángeles ha pasado a formar parte de las leyendas urbanas de la ciudad, generando todo tipo de teorías y rumores sobre cómo llegó a ser enterrado y por qué los ladrones lo abandonaron de manera tan descuidada. Este incidente, que parece más cercano a la ficción que a la realidad, es un recordatorio de cómo los crímenes a veces pueden dejar huellas impensables bajo la superficie. El Ferrari enterrado se ha convertido en un símbolo de los misterios que se esconden en lugares cotidianos, y cómo incluso los objetos más valiosos pueden terminar en los sitios más inesperados. A pesar de haber sido parte de un robo, el Dino 246 GTS finalmente fue devuelto a la vida, convirtiéndose en una pieza única dentro de la historia automovilística y del folclore urbano de Los Ángeles. Y hasta aquí llegamos con este increíble recorrido por algunos de los descubrimientos más sorprendentes y curiosos del mundo. Si te fascinó escuchar sobre templos antiguos enterrados, hallazgos inesperados en ciudades modernas o misterios ocultos bajo nuestros pies, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo y seguir explorando los misterios del pasado y los secretos que aún nos rodean. Comenta cuál de estos descubrimientos te sorprendió más, y si conoces alguna historia similar, queremos leerla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desenterrando más sorpresas del mundo antiguo y moderno. Hasta la próxima, exploradores del misterio.